pues les tenemos muy buenas noticias. Hoy tenemos la segunda parte con José Manuel García Reola, porque ayer nos quedamos así como muy picaditas todos y dijimos, bueno, ¿cómo es posible que no podamos seguir recibiendo llamadas? Si es de lo que se trata este programa, y hoy pues él andaba muy ocupado y ahí anduvimos, la regidora y yo detrás de él. Y Manuel, por favor, haznos un campito en tu agenda, porque queremos que nuestro teleauditorio pues ahora sí que esté más informado respecto a este tema tan interesante que es las personas con discapacidad. Y les repito, la discapacidad que tiene nuestro amigo Manuel es visual, y un lema que él escribió, que es de su autoría, dice: dar algo a los más vulnerables es un acto de justicia, dar lo que uno es, darse uno mismo, es un acto sublime. Y él siempre inicia sus conferencias con una frase que pegue, que llegue. Y esta está maravillosa, Manuel. Esta no se me va a olvidar jamás en la vida. Y le doy la bienvenida a la regidora Zulema Adams. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Espero que les guste el programa, y esta es la parte 2, porque ayer nos quedamos con muchos pendientes y con muchas dudas y demasiada información para que ustedes estén enterados. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Manuel, gracias. Bienvenido. Y vamos a dar los teléfonos para nuestros amigos de radio antes de iniciar. En Tijuana es 344-1030, regional 01800-263-1030. Y ahora sí, márquele con fe, porque ahora sí vamos a poder extendernos a gusto. Ayer se me fue mucho tiempo, mea culpa, en el currículum de Manuel. Pero lo que es importante, ¿verdad? Que ustedes supieran de a quién tenemos como invitado. Hoy nos vamos a meter de lleno al tema, y yo lo que quiero preguntarte, Manuel, es ¿qué es el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad? Bien, es un tema súper interesante, las personas con discapacidad tenemos una ley máxima en todo el mundo que protege y enumera nuestros derechos. Es un tratado internacional. Es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención la asignó nuestro país, pasa por el Senado, la firma el presidente de la República, y se convierte en una ley que tiene rango constitucional. Es decir, para personas con discapacidad vale lo mismo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Wow. Ok. ¿Qué dice esta convención? Entre otras cosas, dice que los estados parte, todos los que la firman son estados parte, ¿no? Los estados parte deben de consultar a las personas con discapacidad en cuanto a toda la política pública que tenga que ver con ellos. Política pública son todos los actos de gobierno que se refieren a nosotros, ¿no? Sí. Y nos tienen que consultar, no debemos de dejarlos que ellos la hagan por sí mismos, ya demostraron que no están listos para hacerla. Entonces es un derecho que nos otorga la convención. Pero ¿cómo podría consultarnos? Ok, en Baja California, dentro de nuestra ley estatal para las personas con discapacidad, se creó una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Crear consejos. Consejos que representan a las personas con discapacidad. Entonces, cada uno de los municipios cuenta con un consejo municipal. Y de cada uno de los municipios y de estos consejos municipales surge un representante ante el Consejo Estatal. ¿Con qué fin está el Consejo Estatal? Con el fin de ser consultados en cuanto a la política pública que tiene que ver con nosotros. El gobierno, antes de hacer cualquier cosa que tenga que ver conmigo, tendría que consultarme. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Consejo. Es muy interesante y es algo correcto, Sí. Muy bien hecho. Lo único, es la primera vez que se instala un consejo, ya tiene alrededor de 5 años, el Consejo Estatal nunca había existido. Yo soy parte de ese Consejo Estatal, represento a las personas con discapacidad en el estado de Baja California. Entonces, cuando arrancamos el consejo, todos tratábamos de entender, los secretarios de Estado y las personas con discapacidad que representábamos a las personas. ¿Cómo hacemos para la consulta? ¿Cómo hacemos para la política pública? ¿Cómo hacemos para que el gobierno nos consulte, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, creamos un reglamento interno,
muchas sesiones para irnos capacitando y por fin empezamos a avanzar. Y dentro del Consejo votamos y de hecho ampliamos algo que se llama Programa Especial para las Personas con Discapacidad 2015-2018. Y ahí está con objetivos, metas, planteamientos específicos de qué debe hacer cada dependencia para proteger y para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Wow. Dependencia por dependencia. Conseguimos eso, lo votamos, pasó. Entre otras cosas, por el Consejo Estatal pasó mi propuesta de familia o persona cuidadora. Pero entonces pasa algo bien interesante. Cuando el Consejo empieza a hacer un montón de ruido, de pronto el Consejo deja de sesionar. Hay que decir algo. ¿Quiénes conforman el Consejo? Lo conforman un representante de cada uno de los municipios del estado. Sí. Lo conforma un representante experto de cada una de las discapacidades reconocidas por la ley, la CEDH, y 9 secretarías de Estado. ¿Quién coordina este consejo? La Secretaría de Salud. Para que vean cómo está conformado. Somos 9 y hay un fiel de la balanza que es Derechos Humanos. Sí. Es interesante. Sí, sí. El concepto está muy bien. Está muy bien porque está parejo, ¿no? Sí. Entonces íbamos muy bien. Y de pronto cuando empezamos realmente a incidir en los cambios, en el programa especial, en familia cuidadora, en otro montón de temas, de pronto nos cambiaron al secretario de Salud y por lo tanto el Consejo se detuvo y luego lo volvieron a cambiar y se quedó detenido. Y total que tenemos sin sesionar, me parece, no me crean, me parece que desde septiembre del año pasado. Wow. ¿Qué hay de malo en eso? Hay de malo que la ley estatal para las personas con discapacidad dice que el Consejo debe de sesionar 6 veces al año o al menos 6 veces al año o cada 2 meses. Entonces, ¿quién es el responsable de citar al Consejo a sesionar? Es el secretario de Salud. Entonces está incurriendo en algo mal, en algo ilegal. La ley está hecha para cumplirse. Sí había que decirlo. Es la única oportunidad que tenemos nosotros de ser consultados porque entendemos que ningún funcionario público va a ir casa por casa a consultarnos cada vez que quiera hacer algo. Exacto. Entonces, esta es la manera de, y esta es la ley. Es una cuestión legal que no cumplen. Yo voy a regresar a la pregunta que hice ayer. Si yo, ciudadano común, ciudadano de a pie, cumplo con la ley, so pena de terminar con una casa embargada o terminar en la cárcel o con una multa, ¿por qué el gobernador y los alcaldes no hacen lo mismo? Exacto. Porque nada más se cumple con la ley cuando se trata de obligaciones de las personas y no cuando se trata de derechos de las personas. Mi derecho a ser consultado, ¿no? Así es. De cualquier manera, debo de comentarles que cuando íbamos empezando hubo cosas que no se consultaron. Por ejemplo, Teletón. Teletón es política pública que tiene que ver con las personas con discapacidad. Ahí atienden a las personas con discapacidad, en este caso niños, ¿no? Sí. No hablo mal de Teletón como atiende, esa es una cosa. El concepto Teletón es otra. Es diferente, ¿no? No nos puedes hablar de los dos, ¿verdad? Sí, yo conozco excelentes personas y hacen un gran trabajo ahí adentro de Teletón. Su concepto está mal. El gobierno del estado debió de habernos consultado al Consejo antes de garantizar recursos hasta por 10 años para Teletón. ¿Qué es lo que garantizó? Le dieron 132 millones de pesos nada más por aceptar ponerse aquí, aparte del predio, los permisos, pero fueron más allá. En la Cámara de Diputados le otorgaron 42 millones de pesos anuales de nuestros impuestos con actualizaciones. Y ustedes dirán, pues hay que ver nada más de quién es Teletón. El concepto está mal. La gente que trabaja ahí está bien, están haciendo un trabajo por los demás
para que quede bien claro, ¿no? ¿Qué habría de malo en que le den 42 millones de mis impuestos? Pues lo malo es que cuando alrededor de 800 asociaciones en este municipio se le reparten 8 millones de pesos, a Teletón sola se le dan 42. Es una inequidad terrible. Ahora, debo decirles algo. Hablando de derechos humanos y todo eso, la Organización de las Naciones Unidas tiene algo que se llama Comité de Expertos de la ONU. Y el Comité de Expertos de la ONU hace una evaluación de los gobiernos en cuanto al cumplimiento de la Convención. La Convención es un tratado que tiene alrededor de 50 artículos. Y entonces a nuestro país se le hizo una evaluación hace unos años, el 2014, y la ONU le emitió más de 60 recomendaciones. Hagan de cuenta que le hacen un examen a alguien de 50 preguntas y se saca 60 mal, ni el nombre puso bien. Digo, es una verdad. ¿A qué viene esto de las recomendaciones? Las recomendaciones es algo a lo que no le ha hecho caso el gobierno mexicano, ni el estado de Baja California, ni los municipios. De hecho, yo dudo mucho que las conozcan. Una de las recomendaciones de la ONU tiene nombre y apellido. Dice, el Estado parte debe de abstenerse de darle dinero público a empresas de carácter privado como Teletón. Le pone nombre. Ay, qué bien. Y dice, el Estado parte debe de prohibir cómo se exhibe a los niños con discapacidad. Teletón. Por favor. Y lo vuelve a decir, en una cuestión lastimera y todo eso. No son las personas que trabajan ahí, lo vuelvo a aclarar. Es un concepto que viene desde arriba y que nace mal, y que hasta la ONU dice, oye, gobierno mexicano, eso está mal. Aún con esas recomendaciones, el gobierno del Estado da todo el recurso de nuestros impuestos. Pero ahí entra lo que dijiste ayer. O sea, las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no de lástima. Y ellos ahí lo que quieren hacer cada año con el Teletón es causar lástima con las personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues, o sea, no. Aparte se ha visto que a veces hay asociaciones que se dedican a hacer dinero, no realmente a lo que están enfocadas supuestamente, ¿no? Hay muchísimas. O sea. Sí, la verdad es que sí, el concepto de asociación civil sin fines de lucro está un poquito pervertido, ¿no? Sí. Está un poquito pervertido. Yo ayer mencioné una y otra vez, nuestra asociación, la Asociación Prisma, es totalmente gratuita. Sí. Eso es ser sin fines de lucro. Tenemos una regla: al estudiante, no importa su condición económica, nunca le debe de costar nada, porque ya está metido en un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es vivir en una sociedad excluyente, en una ciudad excluyente y con un gobierno excluyente. Entonces, todavía le vamos a ocasionar más problemas. Lo que estamos buscando es conseguir la inclusión social de la persona, ¿no? Sí, claro. En todos los sentidos. Ustedes, por ejemplo, me estaban comentando que a los niños les dan desde el uniforme completo, zapatos, todo, ¿verdad? Los niños que están becados, así es. Tenemos alrededor de 25 niños becados en colegios particulares. ¿Qué necesita un niño para ser becado? Nada, estudiar con nosotros. Para estudiar con nosotros, ¿qué necesita? Vivir en situación de discapacidad, eso es todo. Es todo. Nada más. Sí, nada más. Okay. No importa, por ejemplo, la situación económica que puede tener la familia. De hecho, es parte del efecto multiplicador. Si yo no tengo recursos, ¿cómo le hago para poder atender a más de 350 personas? Está bien fácil, multiplico. Un día le platicaba yo ayer aquí, yo adquirí mi discapacidad en Estados Unidos. Un día alguien me miró en un país que no era el mío, sin documentos legales, sin trabajo, y no podía ver. Y alguien me llevó a una escuela para ciegos. Esta escuela a mí no me cobró nada, me regaló un bastón, me dio un reloj que hablaba, una computadora, me dieron todo. Y me prepararon como si ya supieran qué es lo que yo iba a hacer con mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es que yo multiplico. Lo que hicieron conmigo lo hago con otra persona, lo hago con otra persona, y estas personas van multiplicando, se van sumando,
sin ser una obligación, se van quedando como instructores de Prisma. Instructores que están dirigidos siempre por alguien que es licenciado en Ciencias de la Educación. Por ejemplo, tenemos muchos practicantes que están dirigidos por una psicóloga clínica. Muy bien. Vaya, así es como lo podemos lograr. Entonces, ¿qué creen que va a ser un niño en un futuro cuando le platiquen o cuando se dé cuenta? Porque les damos seguimiento por años. Que se dé cuenta que se le atendió en Prisma de manera gratuita cuando nadie lo atendió y que ahora es un abogado. Ay, no, qué maravilla. Va a multiplicar. Claro. Sí. Vamos multiplicando. De eso es de lo que se trata. Y hay que generar un movimiento tan grande que vaya siendo una bola como de nieve, que vaya creciendo, creciendo. Eso se llama responsabilidad social, corresponsabilidad que nos toca a todos. Así es. Entonces, esa es la importancia del consejo. Y creo que cuando vieron la importancia del consejo, entonces el consejo dejó de sesionar. Sí, porque sienten un tipo de presión, entonces como ahí están, ¿no? Ahí está la presión. Y presión que se ejerce con la ley en la mano, ¿eh? Sí, o sea, claro, no sí. estamos inventando cosas. Dentro del consejo no se dice, necesito que le des una silla de ruedas a él, o necesito... No, es política pública para todos. Porque luego no se entiende eso, ¿eh? De pronto se piensa que dentro del consejo uno debe de gestionar 2 rampas. No. Las normas técnicas complementarias de libre acceso para el Estado de Baja California dicen que toda la ciudad debe ser accesible, no 2 rampas. Lo que hacemos cuando pedimos 2 rampas es darle la oportunidad al gobernante en turno de pararse el cuello y decir qué bueno soy, acabo de hacer 2 rampas. Claro. Sí, pero no están por mi casa, ¿eh? Y si las haces por mi casa, no están por la casa de otro que vive en situación de discapacidad. Son los lugares públicos. Entonces les estamos dando armas para no hacer las cosas. No, y definitivamente la ciudad tiene que ser incluyente y que puedan libremente andar por todo, ¿no? Por ejemplo, en Tecate tenemos el problema que si tú quieres irte en silla de ruedas del Monumento a la Madre a Palacio, tienen una serie de problemas porque no llegan, ¿no? O sea, es imposible a como están las banquetas, a como las rampas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en regiduría y estoy en el 2º piso. No tienen un elevador. Yo tengo que bajar a ver a las personas, o si ellos corren con suerte, otras 2 personas lo suben con todo y silla de ruedas para que puedan lo más entrar a las incongruente oficinas. que pueda haber. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estamos diciendo Tecate sea incluyente cuando no empezamos por casa? ¿No? Cuando Palacio no tiene un elevador para que puedan subir, o una rampa o una oficina accesible a ellos. Por ejemplo, abajo está lo que es, hay una oficina en la parte de abajo. ¿Por qué no les cambian, por ejemplo, a ti, que eres la persona que tiene esta comisión, por qué no cambiarlo y que pongan arriba que es el registro civil lo que es? Sí, ¿verdad? No me acuerdo. Sí. Ajá. ¿Por qué no cambiarlo? Pues porque así ya sería como el libre acceso para que todas las personas con discapacidad llegaran y no tuvieran ningún tipo de problema, ¿no? Sí, sería importante, pero también hay que, por ejemplo, si yo no estoy o si ando en una junta y llega una persona con una urgencia, ya no va a tener acceso, si yo no estoy en la oficina, a los otros regidores. Oh, o sea, yo llevo discapacidad. Sí, tienes razón, tienes pero toda la razón. Tienen que tener acceso a todos. O sea, no tiene que ser, pues ella ahorita ahí te va a atender, ¿no? Sí, Yo creo es que debe cierto. de ser incluyente. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y regresamos en unos segundos con ustedes. Llámenos, por favor. Al poder. Ya estamos de regreso. Pues estamos de regreso, nos da mucho gusto que se hayan continuado con nosotros, ya fueron por su cafecito, yo creo, con sus galletitas. Zulema Adams, le querías preguntar algo a Manuel. Sí, con respecto al tema del elevador o que no hay acceso a regidores y a la sala de cabildo en Tecate, ¿cuál es tu opinión? Estaba escuchando con atención lo que estaba diciendo. Y de hecho comentaba un poquito ahorita fuera del aire. El hecho de que quiera bajar a atender a las personas es un acto de buena voluntad que se aplaude. Eso habla de alguien consciente, de alguien sensible.
Pero lo mismo comentaba, que hay con mi derecho estar en una sesión de cabildo. Como ciudadano tengo el derecho de estar ahí, de escuchar. De hecho, yo he estado en su cabildo. Cuando se votó el reglamento por los derechos de las personas con discapacidad el año pasado, tienen un edificio totalmente inaccesible. Personas con discapacidad deberían de poder circular todas las instalaciones. De hecho, yo preguntaría, una persona con discapacidad, digamos, motriz, ¿no pudiera ser regidor en Tecate? Claro. Porque su edificio no es accesible. Es algo ilógico. Aparte, si uno de los regidores por alguna situación quedara en situación de discapacidad y quedara en una silla de ruedas, ¿se retira de ser regidor? Sí, no, hay muchas incongruencias. Ajá, sí, entonces me parece un poquito increíble. Yo vuelvo a aplaudir la buena voluntad de muchas personas por poder atender a las personas y por adaptarse, pero la cuestión es el derecho de todas las personas de estar en todos los espacios. Cuando yo quiero ir a ver al alcalde, debería de poder entrar hasta su oficina a verlo como lo hacen todos los demás. Sí. Y si alguien me va a subir, es algo que se llama sustitución de la voluntad. Se está sustituyendo a la persona su derecho que tiene a hacerlo por él mismo. Que de eso se trata la accesibilidad y el diseño universal de todos los espacios públicos, ¿no? Sí. Así de que definitivamente necesitan un elevador o necesitan hacer una reingeniería de espacios en Tecate, donde y de hecho ni así funciona, porque ¿qué hay con el personal que en algún momento llegue a estar en situación de discapacidad y le toque estar arriba? Sí, sí es un gran problema eso, porque no es incluyente, ¿no? O sea, no puedes llegar y sentirte, ahora sí que como en casa, ¿no? Que puedes subir, bajar y ir, tienes que esperar a que alguien te ayude. Y si pasa, y si corres con suerte. Nosotros hicimos un ejercicio, ahora que lo comento, un ejercicio muy, muy interesante aquí en Tijuana, en DIF Tijuana, por parte de la Coalición por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hicimos un diagnóstico de qué es lo que se debe de hacer, un dictamen. ¿Qué es lo que se debe de hacer para tener un DIF totalmente accesible, con un diseño universal, ya no nada más para personas con discapacidad, para todas las personas? Obviamente no pasa. Lo interesante de esto es que DIF nos permitió hacerlo. De hecho, en principio lo solicitó. Nosotros involucramos estudiantes de las universidades de carreras de arquitectura y les hicimos un concurso. Había de ver todo lo que proponen los muchachos en cuanto a diversidad. Obviamente se les capacitó. ¿Qué es diseño universal? ¿Quiénes son las personas con discapacidad y qué requieren? ¿Qué son las normas técnicas, no? Entonces propusieron tantas cosas tan maravillosas. Comentaba hace ratito en Tecate de llegar del Monumento a la Madre a Palacio. Sí. Es imposible para alguien que esté en situación de discapacidad, a menos de que se vaya por el arroyo vehicular. Por la banqueta no puede. Ahora, yo quiero comentarle algo. ¿Quién hizo todo eso? ¿No fueron ingenieros, no fueron arquitectos que egresaron de las universidades y que nunca se preguntaron cómo deberían de ser las banquetas, dónde debería de haber rampas, dónde deberían de ir los árboles, los postes, todo eso? Pues no, pues me he topado con postes, está la banqueta y el poste está en medio. Claro. Y todavía baja un alambre, ¿no? Claro. Y dice, y yo me pregunté, porque salí y caminé alrededor a ver cómo estaba la ciudad, a ver qué tanto problema tenían las personas que venían en silla de ruedas. Y me llevé, pues, muy desilusionada. Es horrible. Esos cables de retenida son un peligro enorme para personas con discapacidad visual. Sí. Entonces, ¿cómo le hacen con el bastón, por ejemplo? No se ve. El bastón sí lo localiza. ¿Sí lo localiza? Sí lo encuentra. Pero son un peligro. Y la gente no puede estar bajándose de la banqueta porque hay un poste. ¿Qué les pasa, no? Entonces, por eso nosotros involucramos jóvenes, para que ellos empiecen a entender esto, jóvenes que van a diseñar las futuras ciudades. Aparte, ideas frescas. Ideas frescas. Lo otro ya se demostró que nunca nos van a hacer una ciudad accesible. Ahora, hay que reconocer algo, regidora. Todo esto tiene culpables y tiene nombre y apellido.
El primer culpable somos las personas con discapacidad que nunca participamos. Decimos, no, ¿yo cómo le voy a decir algo a ese arquitecto? Pues ese arquitecto te diseñó una ciudad horrible, que no es accesible para ti. Así es. Y en todas las profesiones pasa, ¿eh? En todas. Entonces, nosotros tenemos la culpa por no haber participado. Tenemos que cambiar eso. Las personas con discapacidad debemos de levantar la mano y decir, como es el espíritu de la convención, si es sobre nosotros, debe de ser con nosotros. Nosotros tenemos que participar. Sí, porque yo pudiera decir, pues se necesita esto, pero ya alguien que ha pasado por la experiencia dice, no, es que no es, le tienes que hacer una pequeña curva, ¿no? Entonces ya ahí entiendes un poco más, por ejemplo, con lo que sucede con las cenas obscuras o las cenas a ciegas, ¿no? Sí, eso quiero que nos explique. Estás en esa situación, lo puedes entender. Yo ya me tocó ir a una, entonces totalmente te tienes un vendaje en los ojos, no ves nada, y me pusieron una pechuga y verduras y arroz, y como unas 4 veces yo en el tenedor no llevaba nada a la boca, y partí el pollo, pero pues no supe ni a qué tamaño, y me lo eché a la boca. Cuando ya supe dije, yo creo que nomás lo partí a la mitad, ¿no? La pechuga, ¿no? Entonces, hasta que estás en esa situación, tú empiezas también a concientizar y decir, qué difícil. Mi respeto, sí, ¿verdad? y que conste algo, comer es una de las actividades más fáciles que existen. Sí, ¿no? Habían de ver freír un huevo a ciegas, a ver si es complejo comer. Debo decirles algo. Yo doy clases de orientación y movilidad. Yo enseño a las personas con discapacidad visual. Y siempre les enseño bajo un principio. El sol siempre sale por el mismo lugar. Las puertas no cambian de lugar. La boca siempre está en el mismo lugar. Entonces eso no es muy complejo. Nosotros hemos participado en ese ejercicio y querían que les platicara. Aquí en Baja California, el ejercicio de cenas ciegas lo empieza un grupo de Rotaract, jóvenes rotaractianos, no rotarios, no, jóvenes rotaractianos, ¿no? Ajá. A ellos se les ocurre la idea y entonces buscan a Generación Prisma. Entonces nosotros decimos, órale, la idea está bien. Nada más que ustedes se tienen que capacitar porque se están metiendo en algo que no entienden y no conocen. Sí. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de capacitarlos a todos los muchachos de Rotaract. Ellos hicieron toda la organización y cuando se hacen las cenas ciegas, pues les vendamos los ojos a todos, que vivan la experiencia. Al mismo tiempo se les da una plática acerca de qué es esto. Normalmente se las doy yo, la subdirectora. ¿Nos puedes hacer una síntesis de la plática de lo que les dices cuando están ya frente al plato con su comida y todo? Es nada más para que sientan un poquito, no es como en venganza, es un ejercicio de empatía. Sí. Ajá. Es un ejercicio de empatía. En principio de cuentas se les explica cómo está distribuido su plato, bueno, sus cubiertos y las demás cosas, su bebida, ¿no? Para esto se utiliza una técnica que se llama la técnica del reloj. Okay. El reloj siempre va a tener las 12 hacia frente mío, y la otra parte está acá. Entonces, distribuye uno. Tienes tu vaso a las 3 de la tarde, tu vaso con vino, tus cubiertos está uno, no sé, a la 1 de la tarde, el otro a las 3. La distribución adentro del plato también. Por decir algo, excelente. Si están servidos arroz, por ejemplo, que pudieran estar entre las 6 y las 9 de la tarde. Todo eso se les explica, ¿eh? Sí. No pica uno, más bien se utiliza un concepto de acarrear. Interesante, ¿eh? Sí, pero sí, yo te digo, como 4 veces mi tenedor no tenía nada. Le dije a Manuel que ayer traté de hacerlo cuando llegué en la noche. Me puse esas que utilizo para dormir a veces, y traté de hacerlo y mis respetos, Manuel, porque es un tema apasionante, pero aparte, dices, bueno, ahí sí, las manecillas del reloj, pero la bici, ¿a ciegas? ¿Qué me puedes decir al respecto? Se hacen una bici tándem. ¿Qué es una bici tándem? Una de 2 asientos, de 2 plazas. Ajá, doble. Sí.
Entonces, realmente, el que conduce la bici es el que va enfrente. Uno pedalea atrás. Sí. Ajá. Entonces, el de enfrente sí mira. Ah, ok. Eso es lo que yo, o sea, decía, bueno, pero ¿cómo le hacen? O sea, no entendía. Se siente un poquito horrible, ¿no? Porque, pero no porque sientas un peligro, sino porque no sabes si confiar en el que va enfrente. Normalmente las personas con discapacidad visual no confiamos mucho en los que van enfrente. No, Ajá, espérame. En los que sí miran. Oye, eso es una broma. Me va a tumbar. Esa es una broma. No. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estaba Manuel platicándonos lo de bici a ciegas y la sensación y pues nos fuimos riéndonos a la pausa comercial porque dice que no confía en las personas que ven, ¿no? Pero yo le dije que yo ya he tenido esa experiencia porque en el motociclismo pues no es lo mismo que tú agarres tu moto y te vayas y te montes a que vayas de mochila. La primera vez le estoy diciendo que fui de mochila, pues no llevaba lentes y el aire me pegaba en la cara, entonces vas atrás de una persona y a merced de ella. Entonces yo nomás sentía las curvas y y se siente horrible, Manuel. Se siente que estás como si fueras como en un ¿qué te puedo decir? ¿En una montaña rusa? Algo así. Y que sientes que te va a hacer un barranco. Así me sentía. Bici a ciegas es una experiencia maravillosa, ¿eh? Lo que yo dije es una broma que tenemos en la asociación. En la asociación conjuntamos personas con y sin discapacidad. Ajá. Y de los directivos habemos personas con discapacidad visual. Tanto la subdirectora como su servidor. Y los demás no, psicólogos, todos ellos no tienen discapacidad ni abogados. Entonces siempre les estamos diciendo que no miran. En serio, en las oficinas hace falta algo, no está hasta que lo encontramos los que tenemos discapacidad visual. Entonces es una broma para ellos. Y luego la regidora le dice que, y como dicen las mamás, dice, ¿y qué te hago si lo encuentro? Sí. Ve a tu cuarto, ahí está. ¿Qué te va a pasar si lo encuentro, no? O también cuando dicen, no ves más allá de tus narices. Así es. ¿No? O sea, no, y ahí está. O muchas veces pasa que estás buscando el celular y estás hablando en él, ¿no? Y todavía le estás diciendo a la persona, estoy buscando mi celular o me regresé por él y estás hablando. O estás en la bolsa y buscando. Es que, ¿por qué? O sea, o cuando vas en un vehículo simplemente que puedes pasar, no sé, X de cantidad de veces por un lugar y hasta que no vas a un lado, o sea, hice de copiloto, es cuando te das cuenta. Y dices tú, canijo, a mí me ha pasado. Ese edificio, ese edificio ya tiene como 5 meses ahí y ya no lo habías visto. Creo que es una cuestión de una visión selectiva, ¿no? Sí. Las personas con discapacidad nos volvemos totalmente metódicos. Abrimos un frasco, cerramos un frasco. Okay. Abrimos el refri, cerramos el refri. Abrimos la leche, la cerramos. Por una razón bien obvia. Pudiera estar una mosca por ahí, se le mete y yo no puedo ver una mosca. Exacto. Entonces, yo no puedo romper las reglas. Si dejo un frasco destapado y se me cae al piso, yo no puedo ver vidrios. Entonces, o me cuido o me cuido. No puedo darme el lujo de elegir qué mirar y qué no mirar. Sí, claro. Punto. Ajá. Qué interesante. Y lo otro, si era una broma. Muy buena broma, pero tiene razón. Sí. Pues quiero saber qué opinas sobre los derechos humanos en materia de discapacidad. ¿Qué opinión tienes sobre los derechos humanos? Tengo muchísima. A ver. De hecho, es parte de lo que trabajamos como coalición y es una de las razones por lo que yo soy el representante del Estado de Baja California en la Asamblea de CONADIS, por los derechos de las personas con discapacidad. Por mucho tiempo nos hemos equivocado y lo que hemos... ¿Me permites? Sí. Ahorita seguimos con el tema. Tenemos una llamada. Bernandito Rosas, adelante. Sí. Aló, ¿pueden subir el volumen, sí, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Estoy oyendo. Hola. Estoy escuchando su comentario, regidora. Y como dice que está
están haciendo esa práctica de los ciegos, y yo aquí en Ensenada veo que hay muchos ciegos, todos, porque tenemos una presa tan bonita y todos estamos ciegos porque no vemos lo que tenemos. Se supone que si te abrimos los ojos, debemos arreglar esta presa muy bonito y tendríamos una presa de la Cenicienta, entonces sí que se viera preciosa, tuviera árboles, tuviera bancas, tuviera un carril de patrulla y la gente vendría a ver de muchas partes a descansar ahí, y entonces tendríamos los ojos abiertos, tendríamos pescado, tendríamos cosas para el turismo, pero como nosotros no abrimos los ojos, y todos los que entran al poder nomás se lavan la cara, sus manos, y dejan el pueblo. Bueno, Como que se fue la llamada. Bernardito, es Bernandito, ¿eh? ¿Se fue? Muchachos, ¿se fue? Sí, se fue. Bueno, antes continuamos con lo de los... Tiene razón lo que estaba comentando. Sí. La mayoría de las personas somos ciegos por elección. Exacto. Así es. Nos hacemos ciegos ante una realidad que pasa en nuestra sociedad y hacemos como que si no la vemos no existe. El Señor tiene toda la razón del mundo. Perdón, estaba diciendo... Te estaba preguntando que sí, ¿qué opinabas de los derechos humanos en materia de discapacidad? Ok. Particularmente hablemos de aquí de Baja California, ¿no? ¿Qué te parece? Voy a hacerte una analogía para poner en contexto esto de los derechos humanos. Nosotros como sociedad creamos delincuentes porque no supimos educar a nuestra propia gente, a nuestra propia familia. Entonces creamos delincuentes. Luego creamos una policía para que nos defendiera de los delincuentes que nosotros creamos. Entonces luego creamos algo como asuntos internos para que nos defendiera de la policía que creamos para que nos defendiera de los delincuentes. Y luego creamos una sindicatura para que nos defendiera de este, del otro y aquel. Y luego creamos unos derechos humanos para que nos defendiera. ¿Quién nos va a defender de derechos humanos? Exactamente. Tenemos un afán creacionista cuando no estamos viendo el problema raíz. Ahora, los derechos humanos, si no se conocen, no sirven para nada. Funcionarios públicos no los conocen y eso les conviene, y los que lo conocen se aprovechan de los derechos de los demás. Las personas no conocen de sus derechos. Así es. Ahora, ¿para qué le sirve a un ciudadano común la cuestión de derechos humanos? Derechos humanos está para proteger que no sean vulnerados mis derechos por alguna autoridad, llámese esta cual sea. Pongamos un caso hipotético. Yo uso muleta canadiense y voy por la calle. Es más... A ver, ¿nos puedes explicar qué es una muleta canadiense? Son las muletas que entran hasta aquí, hasta los codos. Normalmente usan de a dos. Muy bien. Yo uso muleta canadiense, obviamente no puedo caminar, tal vez tengo secuelas de polio y ni siquiera tengo formadas mis piernas. Entonces, yo voy en playas, caminando, y viene un funcionario público y me dice no me estés estorbando, y entonces patea mis muletas, yo me voy al piso. Mis muletas van a dar muchos metros para allá, pero como yo no tengo piernas, me arrastro hasta donde están mis muletas, pero cuando caí al piso me rompí la cara. Ok, eso me lo hizo un funcionario, por lo tanto tengo derecho a interponer una queja contra él. Violentó mi derecho a la libre circulación, violentó mi derecho a muchas cosas, ¿no? Para yo poner una queja ante derechos humanos, tengo que venirme desde playas, aun cuando tengo discapacidad, el transporte no es accesible, la ciudad no es accesible y tengo que venir a la zona del río a interponer una queja. De acuerdo. Sí. Llego a un edificio que es inaccesible para mí también. Está horrible en cuanto a su entrada y todo eso. Ok, es donde voy a interponer mi queja. Subo al edificio y tengo que esperar a que me atienda alguien. Después de un rato pues me atienden, se me recibe mi queja, se me piden pruebas y todo lo que sea, y ya me voy a mi casa.
como a las 3 o 4 semanas me llaman para ratificar mi queja. Y tengo que hacer todo ese suplicio otra vez para poder venir hasta acá. Pasados 6 meses, definitivamente la comisión va a demostrar que la persona vulneró mis derechos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a emitir una recomendación, y en la recomendación le va a decir: funcionario público, te recomiendo que no vuelvas a tirarlo al piso, mira, se rompió la cara. Yo te pregunto algo, ¿a alguien con discapacidad para qué carajos le sirve una recomendación? Para nada. Para nada. Teníamos el remedio en las manos desde antes. No ¿Qué creemos pasó? delincuentes. Ajá. Así no tenemos necesidad de crear policías, ni tampoco quien nos cuide de los policías. A nadie le sirve una recomendación cuando le rompieron la cara. En discapacidad así es como funciona. No deben de dar despensas ni paliativos a personas cuando les violentaron sus derechos. La cuestión de los derechos humanos no se entiende. Si yo tengo el derecho a la libre circulación, cada poste que está en una banqueta estorbando mi libre circulación es una vulneración de mis derechos. ¿Por qué? Porque es un motivo de discriminación. Me están discriminando a circular por esa calle, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Si yo vivo en situación de discapacidad y soy un niño y no me dejan entrar a una escuela porque vivo en situación de discapacidad, me están vulnerando mis derechos porque me están discriminando. Si yo soy sordo y voy al médico y el médico no me entiende porque no sabe lengua de señas y no tiene ningún intérprete, y la convención dice que yo tengo derecho al más alto nivel de salud posible, están vulnerando mis derechos. Todos los días vulneran mis derechos, cada segundo, cada minuto, a cada instante. ¿Para qué pago una comisión o muchas comisiones de derechos humanos si de todos modos vulneran mis derechos o no saben que vulneran mis derechos? Si yo no puedo abordar un transporte, están discriminándome. A todas las personas con discapacidad se les discrimina minuto tras minuto, segundo tras segundo, y no hacen nada. Yo por eso enseño derechos humanos. La gente necesita entender qué son sus derechos para exigirlos. Necesita empoderarse. Exacto. La verdad, critica uno normalmente a los gobiernos, pero no se critica uno a uno mismo. Si uno supiera sus derechos, el gobierno no violentaría tanto sus derechos. Y en todas partes se violentan, ¿eh? Sí, no, sí, claro. En cualquier lugar. Miren, les pongo un ejemplo. Nosotros hemos estado capacitando a la policía de aquí de Tijuana. Y capacitamos también a la Academia de Policía, la que está en Tecate. Sí. ASPE, creo. ASPE. Ok. Yo siempre les digo esto, que por cierto, también el reglamento de Tecate lo tiene, regidora. En el reglamento de Tijuana se le puso un protocolo que debe de seguir la policía municipal en casos donde intervengan personas con discapacidad. No es para ayudar únicamente a la persona, ¿eh? Si una persona con discapacidad comete un delito, debe ser tratada igual que los demás, sin vulnerar sus derechos humanos. ¿Y cómo no los pueden vulnerar? Conociéndolos. Entonces nosotros los hemos estado capacitando en cuanto a eso. Tecate debe hacer lo propio, por cierto, porque yo les comento a los policías: no existe un policía que se levante por las mañanas y diga, ¿qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Ya sé, me voy a fregar a alguien con discapacidad. No. No lo hacen. Tendría pensando. que ser alguien que ya traiga... Es ignorancia. Sí. Es ignorancia. No saben qué es un bastón blanco. No saben cómo poder apoyar a una persona en una silla de ruedas a subir a una patrulla. No saben cómo actuar cuando se paran enfrente de una persona sorda con discapacidad auditiva. Y de hecho, sordos han terminado arriba de una patrulla porque no le contestan al policía. Pues obvio que no le contestan, no escuchan, ¿no? O personas con discapacidad visual que el policía les dice, súbete ahí. El ahí no existe para alguien con discapacidad visual. Debe ser una instrucción precisa, ¿no? Sí. Ahí la persona con discapacidad pues se queda volteando para todos lados, ahí dónde, ¿no? Entonces es un poquito de ignorancia todo eso. Los derechos humanos, muchos
vulneran los derechos humanos de los demás por ignorancia. Lo que es horrible es que se vulneren con el conocimiento de qué son los derechos humanos. Y sí, hay mucha gente que los conoce y los pisotea todos los días. Sí, eso es importante, ¿no? Que se esté respetando, y sí es muy importante la capacitación, porque he tenido quejas de que no hay un muchachito que le dicen que está loco, y no está loco. Él tiene una discapacidad. Discapacidad psicosocial, ¿ajá? Sí, pero no lo pueden entender, entonces, ay, el loco, y del loco no lo bajan, y el muchachito no está loco, lo que pasa es que tiene eso. Pero me estás comentando sí, que tiene hasta un puesto de periódico y se van y se lo quitan. Sí, ajá, sí, lo tenía el muchachito y han estado teniendo problemas de ese tipo, y el muchacho quiere trabajar. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nosotros mismos pongamos trabas para que él se pueda desarrollar y trabajar? Así es. De hecho, dentro de las recomendaciones de la ONU, dice que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, debe eliminar todo lenguaje peyorativo y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. El llamar loco a alguien con discapacidad psicosocial es algo peyorativo. Sí. Sí. Ahora, se da mucho también desde que están chiquitos. Yo creo que esto lo deben tener una educación desde que están chiquitos, en entender que hay personas que tienen discapacidades, ¿no? Porque luego existe lo que le llaman el bullying en la escuela, y estos niños pues son un blanco. Sí, de por sí fácil, el bullying, ¿no? Está ahí. Vamos a recibir una llamada, Zulema. Es José Montoya. Adelante, José Montoya, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Qué bueno que sigue con el tema de los discapacitados. ¿Verdad que sí? Sí, yo tengo colostomía, y pues hay muchas maneras de ser discapacitado, y esa es una. En el hogar, no puedes conducir, y si te llegas a dar un golpe y ya te viene una torre. Pero me interesa ese tema que acaba de tocar de los locos. Tijuana está plagado de gente que está mal de sus facultades, y ahí andan por las calles y tantas mujeres que viven en unas circunstancias abusadas, vejadas, y siguen viviendo en la calle y no hacen nada los gobiernos, y los policías pues son los abusivos de esas pobres personas. Aquí en mi colonia ahí andan chamacos como de 16 años, de 16, 20 años, ahí deambulando entre las plazas comerciales siendo víctimas. Qué tremendo está eso del tanto loco que hay aquí en Tijuana. La mayoría están trabajando en el gobierno, dígame. Pues tonteras que hacen, ¿verdad? Pues ahí disculpe el comentario. Dios les bendiga, buen día. Muchas gracias, José. Buenas noches. Pues, sí, por favor. De lo que habla el señor José, son personas con discapacidad psicosocial. Lo reconoce la Ley General de Inclusión de toda la República Mexicana, lo reconoce la Ley Estatal para las personas con discapacidad, y aquí en este municipio lo reconoce el Reglamento por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Para qué lo reconoce? Para que sean tratados como personas con discapacidad y reciban los apoyos que requieran como personas con discapacidad. El señor tiene toda la razón. Todas esas personas no deberían de estar en la calle. Es obligación legal del gobierno atenderlos, y no lo está haciendo. Los cambian de lugar. Los encuentran en la canalización y los cambian para otra zona. Sí, es terrible lo que hacen con ellos. Eso está horrible. También al respecto, nadie se levanta por las mañanas y dice, el día de hoy voy a tener una discapacidad psicosocial para que me llamen loco o algo así. No es un gusto, no es un placer. No, ya sé. Pues ya nos tenemos que ir, Manuel. Se terminó la hora. Se nos va como agua el tiempo cuando hacemos lo que nos apasiona, es apoyar de alguna u otra manera con nuestro granito de arena. Espero que podamos nosotros, la regidora y yo en la manera personal, y toda la gente que nos está viendo, que quiera ayudarnos, que quiera apoyar a Manuel, se ponga en contacto con él. Y el teléfono de donde él está, se los voy a decir rápidamente, es 625-3564. 625-3564. Nos despedimos, regidora. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Informar a todos nuestros radioescuchas y televidentes de este tema tan sensible y tan importante para todos.
Gracias. Muchas gracias, Manuel. Fue un honor tenerte con nosotros. Espero no sea la última vez. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Araceli Geraldo y nos vemos el día de mañana. Descansen.